Hola, hola a todos. Buenas noches. Am, Me encuentro estudiando, pero decidí hacer un espacio pequeño para respirar y se me ocurrió hacer este en vivo para compartir con ustedes cómo pueden detener una crisis de ansiedad muy fuerte con un método muy sencillo. Este método yo lo aprendí de el señor Enrique Villanueva. Él tiene un canal en YouTube. Y bueno, nada más, si ustedes tienen algún conocido que sufra de ataques de pánico, ataques de ansiedad, ansiedad elevada o agorafobia, la agorafobia es un miedo irracional a salir a la calle. No puedes salir de tu casa. Es gente que a menudo está en su casa y no puede salir porque tienen una ansiedad y un miedo tan fuerte a salir fuera de su casa. Eh, yo la sufrí y realmente había momentos en los que regresaba de trabajar o cuando salía al trabajo. Yo vivía en la Ciudad de México. Salía a trabajar, me costaba mucho tomar la iniciativa de asearme porque no podía ni siquiera bañarme y cambiarme para salir. No podía, me daba mucho miedo, mucha pereza. Estaba muy enfermo realmente, pero tenía que hacerlo. Y cuando entraba al metro de la Ciudad de México para ir hacia mi trabajo, podía ver sombras arrastrándose en las vías y me daba mucho miedo. Me pegaba a la pared del metro y sentía que iba a perder el control. Eso es lo que siente una persona con agorafobia y ansiedad elevada. Si conoces a alguien con estos síntomas o tú los has sufrido, por favor compárteles esta información. Y si tú sufres de ansiedad, hola a todos, si tú sufres de ansiedad elevada o ataques de pánico, esta información te puede ayudar. Esos eran los síntomas más incómodos de mi agorafobia. Regresar al trabajo igual era un suplicio. Regresar a la casa, perdón, del trabajo. Y pues llegaba a mi casa y me encerraba y me metía inmediatamente a mi cama y me hacía bolita y comenzaba a tener un ataque de pánico por todo el estrés sostenido durante el día. Entonces era sentir todos estos síntomas, que te da vueltas todo, que el estómago se te apriete, sentir calambres y piquetes en el pecho y sentir que te estás muriendo. Y eso era casi todos los días. Y por la noche despertaba con sensaciones de eh, voy a morir. Entonces, si tú lo has sufrido o conoces personas que han sufrido esto o que están sufriendo todavía, créeme de verdad que hay una solución. Todo se trata de reeducar a tu sistema nervioso, y los dos componentes principales que puedes utilizar de inicio son dejar de pensar que tú eres una persona ansiosa. Te quitas la etiqueta de soy un ansioso, soy un depresivo, soy alguien que yo soy esto. Tú no eres tus síntomas, estás pasando por un momento de transición nada más. Es como cuando te da un dolor de estómago, solo que en este caso es algo crónico. Entonces te quitas la etiqueta y dices, bueno, a mí me ocurren estos síntomas, pero yo no soy la enfermedad, ¿vale? Es algo pasajero y tiene que desaparecer con estas técnicas. Lo segundo, y que fue lo que a mí me salvó, esto que estoy narrando fue el último ataque de pánico o ansiedad elevada que tuve. Recuerdo que estaba en mi casa, era un sábado y no tenía ganas de hacer nada, porque aparte mi ansiedad estaba acompañada de depresión. Y lo único que quería hacer era desaparecer. Me sentía muy mal. Recuerdo que comencé con dolor de cabeza muy fuerte, mareos, taquicardias, y estaba abrumado, completamente abrumado, sin ganas de hacer nada, cero motivación. Mi cerebro no estaba produciendo nada de serotonina, nada. Y
Tenía sensaciones eléctricas en el cuerpo, como oleadas, sensaciones eléctricas, y el dolor de cabeza no se quitaba, hormigueo y mareo. Así que yo creí que me estaba dando algo. Creía que ya me iba y sentía que iba a desvanecerme. Y en mi desesperación busqué en YouTube cómo detener un ataque de ansiedad. Este fue el último que me dio y por eso es importante y valioso lo que les estoy compartiendo. Ojalá y pueda ayudar a alguien. Encontré este video de Enrique Villanueva y básicamente él decía justo, lo que vas a hacer es, si tienes mucho miedo de salir, porque yo no quería asomarme ni por la ventana, tenía mucho miedo. La agorafobia estaba a todo lo que daba y él decía, vas a enfrentar tu miedo ahora mismo. ¿Qué es lo que más miedo te da en este momento? Y pues el mío era, siento que si salgo, siento que la vida, que algo malo va a ocurrir, que algo me va a pasar. Y simplemente él te dice, vas a salir y vas a comenzar a caminar. Y vas a contar del 200 hacia atrás. Vas a dejar de ponerle atención a los síntomas que ahorita mismo tienes. Y yo dije, eso está muy chafa, no creo que funcione. Yo siento que me muero, ¿cómo eso va a quitarme todos estos síntomas? Yo inmediatamente decía, necesito un electrocardiograma, necesito que me midan, que me chequen la presión, la saturación de oxígeno. Eso fue antes de COVID. Y mi sufrimiento era demasiado, así que dije, algo dentro de mí me decía, esta persona tiene razón. Y a la vez que mi mente me decía, son muchas cosas, te estás muriendo, algo también dentro de mí me decía, hazle caso a Enrique. Y salí escuchando su video, caminando muy despacio porque estaba muy mareado. Y comencé a caminar, yo vivía por la colonia San Pedro de los Pinos. Comencé a caminar por la avenida de Revolución, con mis chanclas y con la mirada de miedo, con los ojos así de huevo, y la gente pasaba a mi lado y sí volteaba a verme como de a este tipo le está pasando algo. Y sí, tenía mucho miedo y era mucho sufrimiento, pero le hice caso a Enrique y comencé a contar 200, 199, 198, 197 y me esforzaba por seguir la secuencia del 200 hasta el 1 y seguía caminando por la orilla, por la banqueta, y me pegaba a las paredes para no sentir que iba a darme un ataque y me iba a aventar a los autos. Pero el sistema nervioso cuando está así está en modo lucha o huida, y básicamente lo que está haciendo es que te está diciendo que hay peligro, 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 peligro. Y lo que tienes que hacer, esto se llama terapia de exposición, es dejar de ponerle atención a los síntomas y mostrarle a tu cuerpo que estás a salvo, haciendo lo que ahorita mismo te está provocando miedo. Y funciona porque lo que más tenía miedo de hacer en ese momento era salir, y salí. Ver a los autos, ver a la gente, tenía mucho miedo de eso y lo hice. Y aproximadamente a los 10 minutos que seguía contando de 200 hacia el 1, todas las sensaciones de miedo se fueron, desaparecieron por completo. Todo el tiempo que estuve sintiendo los síntomas sentía frío por dentro, mucho frío. Pero después de 10 minutos de caminar y contando del 200 hacia el 1, el calor regresó a mí. Así que me cambié del estado de lucha o huida, que es el que se activa cuando tienes ansiedad muy, muy elevada. Me cambié solamente moviendo mi atención, quitando mi atención de los síntomas y colocando mi atención en otra cosa.
logré eliminar esos síntomas tan fuertes que tenía. Tenía piquetes en el pecho como si me clavaran agujas. Los síntomas son severos, son fuertes y son reales porque se sienten, pero todos te los está provocando tu sistema nervioso y te los estás provocando tú mismo porque estás poniéndole atención a los síntomas, a lo que te está ahorita mismo molestando. Los síntomas no te van a hacer nada. Los síntomas no te van a matar, no te va a pasar nada. Lo que te mata, lo que te jode es quedarte enganchado de ellos. Cuando tengas un ataque de pánico, cuando tengas despersonalización porque no te reconoces en tu cuerpo, sientes que estás hecho una maraña de algo y te da tanto miedo sentir que tú no estás en tu cuerpo y que te ves desde fuera, que se desata una serie de reacciones bioquímicas en tu cerebro que genera todo menos serotonina y dopamina, que es lo que necesitas para tener sensación de bienestar. Y cuando dejas de ponerle atención a los síntomas y pones tu atención en cualquier otra cosa, en mi caso fue contar del 200 al 1 durante 10 minutos, yo tenía así toda la mañana, 3 horas y media desde que desperté, eran mareos, era dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, y entre más atención le ponía a los síntomas, nuevos síntomas aparecían hasta que estaba sintiendo que estaba conectado a una malla eléctrica y sentía toques y descargas eléctricas en todo mi cuerpo y mucho terror y mucho miedo, impotencia y tristeza también. Era demasiado sufrimiento y desapareció solamente identificando a qué le tenía miedo en ese momento, a qué más le tenía miedo, y yo decía, tengo mucho miedo de salir a la calle, de abrir la puerta. ¿A qué otra cosa le tienes miedo? Tengo mucho miedo de ver a las personas, no quiero que me vean así, no quiero que... Sentía que las personas podían leer mi sufrimiento y yo no quería que lo vieran. Pero lo hice, le hice caso a Enrique y esa terapia, la terapia de exposición es la que puede eliminar tus ataques de pánico y tu sufrimiento. Vas a salir y vas a dejar de ponerle atención a los síntomas, vas a caminar y vas a contar del 200 al 1. Hablamos de ataques de pánico y agorafobia, cómo superarlos, Togo. Así que sales y es lo único que hice. Como toda tu atención la tienes enfocada en contar del 200 al 1, dejas de ponerle atención a todos los síntomas, los piquetes en el pecho, los mareos, las sensaciones eléctricas, y solo cuentas del 200 al 1 y sigues caminando y sigues caminando. No, que no te importe que la gente te vea, tú estás contando del 200 al 1 y caminando. El reto también era cruzar las avenidas, checar los semáforos, pero poner tu atención lejos de cualquier cosa que sean los síntomas te salva. Así que eso es todo. Después de los 10 minutos de caminar, sentir otra vez el sol en mi piel, el calor, y ver cuán poderoso es mover tu atención lejos del síntoma cuando es crónico y por ansiedad. Ese es el poder, ese es tu poder. Cuesta cuando tienes los síntomas encima, pero lo puedes conquistar. Solo haz eso. Si se te dificulta contar del 200 al 1 o los síntomas son muy complicados, también puedes elegir un color y empezar a contar cuántas cosas ves del mismo color. O puedes elegir caminar y si sientes los síntomas y vas rumbo al trabajo o un compromiso, comienza a contar cuántos árboles alcanzas a ver. Todo lo que quieras, menos pensar en los síntomas. Les quitas tu atención y te liberas. Créanme que funciona y pues les recomiendo que sigan al señor Enrique Villanueva si tienen ansiedad o si conocen a alguien y compartan, chicos. Un gusto compartir esto y ojalá les ayude. Que estén muy bien. Hasta luego.